Bienvenido a tu peor pesadilla. Así que no olvides suscribirte al canal. ¿Qué pasaría si un simple toque de claxon pudiera desatar una fuerza que ha permanecido oculta durante años? Esa pregunta resonaba en la mente de Eduardo mientras conducía por la solitaria carretera de la Sierra de San Pedro, en el municipio de Tijuana. Las advertencias de su abuelo aún retumbaban en sus oídos. No toques la bocina en ese tramo, Eduardo. Hay cosas que es mejor dejar en paz. Pero la curiosidad, esa chispa incontrolable que vive en el corazón de los jóvenes, lo llevó a dudar. Era una tarde nublada, el cielo cubierto de nubes grises que parecían presagiar tormenta. La carretera, estrecha y serpenteante, estaba flanqueada por altos pinos que parecían susurrar secretos olvidados. Eduardo tenía solo 19 años, pero su vida estaba marcada por sombras. Había perdido a su hermana pequeña, Valeria, en un accidente de tráfico años atrás, y desde entonces su vida había estado inmersa en una espiral de tristeza y culpa. Cada vez que pasaba por aquel tramo de la carretera, el recuerdo de su risa resonaba en su mente, como un eco triste que nunca se apagaba. Al llegar al lugar donde su abuelo había advertido que no debía tocar la bocina, Eduardo sintió una mezcla de desafío y miedo. Era un punto en la carretera que parecía cargado de una energía palpable, una tensión en el aire que lo hacía dudar. Pero el deseo de comprobar si las historias eran ciertas lo llevó a actuar. Con el corazón latiendo con fuerza, apretó el claxon del camión 3 veces. El sonido resonó en la desolada carretera y en ese instante el paisaje pareció transformarse. La brisa se detuvo y un silencio inquietante envolvió el lugar. De repente, una figura oscura apareció al borde del camino. Era como si el aire se hubiera condensado, formando una silueta que desafiaba la lógica. Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la figura se acercaba lentamente. No podía moverse, atrapado entre el miedo y la fascinación. ¿Qué era aquello? ¿Era el espíritu de alguien que había quedado atrapado en aquel lugar, como su hermana lo había estado en su memoria? Los recuerdos de aquella tarde fatídica comenzaron a fluir en su mente. La risa de Valeria, el sonido de la bocina del coche justo antes del accidente, su grito desgarrador. Todo se mezclaba en un torbellino de emociones. Eduardo había tratado de olvidar, de seguir adelante, pero aquel instante lo había llevado de vuelta a su pasado. La culpa lo ahogaba, y la aparición de aquella figura era como un grito de auxilio que resonaba en su alma. El ambiente se tornaba cada vez más opresivo. La carretera, antes un simple camino, se convirtió en un laberinto de emociones. Las sombras de los árboles parecían alargarse, como si las mismas raíces del lugar estuvieran intentando atrapar a Eduardo. La figura continuaba avanzando y él no podía apartar la mirada. Algo en su interior le decía que había tomado una decisión equivocada, que había desatado algo que no podría controlar. Pero entonces, en medio de la confusión, Eduardo recordó las historias de su abuelo, las leyendas que hablaban de almas en pena, de fantasmas que buscaban venganza. Era eso lo que había despertado. Había abierto una puerta que debía haber permanecido cerrada. La sensación de peligro se intensificaba y el aire se volvía más denso, casi irrespirable. A medida que la figura se acercaba, Eduardo pudo distinguir un rostro, aunque distorsionado por el tiempo y el dolor. Era una mirada que reflejaba sufrimiento, pero también un profundo anhelo. ¿Era Valeria, o quizás el espíritu de otro que había encontrado su final en aquel mismo lugar? La incertidumbre lo consumía. El mundo que lo rodeaba parecía desvanecerse, y el pasado y el presente se entrelazaban en una danza macabra. Eduardo se dio cuenta de que el camino que había elegido no era solo una cuestión de curiosidad. Era un viaje hacia la verdad, una búsqueda de redención
que podría costarle más de lo que estaba dispuesto a pagar. Y así, mientras la figura se detenía frente a él, Eduardo comprendió que la historia apenas comenzaba. El eco de su claxon había resonado más allá de lo físico, abriendo una puerta hacia lo desconocido. Pero cuando cayó la noche, algo inexplicable sucedió. La figura se detuvo frente a Eduardo, sus rasgos todavía indistinguibles en la penumbra que envolvía la carretera. El silencio era cada vez más pesado, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. El joven sintió como su corazón latía con fuerza, un tamborileo en su pecho que parecía querer romper la calma inquietante. Pero en lugar de gritar, en lugar de huir, algo dentro de él lo instó a permanecer allí, a enfrentar lo desconocido. La figura se acercó un paso más, y en ese instante Eduardo percibió un murmullo, una voz que pareció surgir del viento. «Ayúdame». Era un susurro, pero resonó con una claridad desgarradora. Eduardo se estremeció. ¿Era la voz de Valeria? ¿O de alguien más que había sufrido en aquel lugar? De repente, un ruido rompió el silencio. Un motor rugiente se escuchó a lo lejos. Era un grupo de vehículos que se acercaba rápidamente, sus luces brillando como estrellas en la penumbra. El joven, aún paralizado por la presencia de la figura, no se dio cuenta de que un coche se detenía a su lado. Dos hombres bajaron del vehículo y sus risas resonaron en la noche como un eco de normalidad en medio de lo sobrenatural. Chaval! ¿Todo bien?», gritaron acercándose a él. Eduardo no pudo responder. Sus ojos estaban fijos en la figura que ahora parecía vacilar, como si dudara en avanzar. La llegada de los hombres parecía interrumpir la conexión que había sentido y la figura se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. «¿Qué te pasa? Tienes una cara de miedo», dijo uno de los hombres, un tipo robusto con una gorra de béisbol que le daba un aire despreocupado. Su amigo, un delgado con una risa contagiosa, comenzó a reírse sin motivo aparente. El ambiente se tornó más ligero, pero Eduardo se sentía atrapado en un torbellino de emociones. La aparición de aquellos desconocidos le había traído una sensación de alivio, pero también de frustración. Había estado tan cerca de descubrir algo, de entender lo que había despertado al tocar el claxon, y ahora todo se había desvanecido. «Estoy bien», murmuró finalmente, intentando recuperar el control de su voz. «Solo me he asustado un poco». «Es un lugar raro, ¿no?», dijo el robusto mirando alrededor. «Historias de fantasmas, leyendas urbanas. La gente dice que aquí pasan cosas extrañas. ¿Tú conoces las historias?». Eduardo sintió que su mundo se tambaleaba. ¿Eran ellos la respuesta a sus preguntas? ¿Podrían ayudarlo a desentrañar el misterio que había comenzado con su imprudente toque de bocina? «Sí, he oído algunas cosas», respondió, intentando sonar casual, aunque la ansiedad le apretaba el pecho. Los hombres intercambiaron miradas y el delgado se acercó un poco más, sus ojos brillando con interés. «¿Qué tal si nos cuentas? A mí siempre me han fascinado esas historias. ¿Tú crees que son verdad?». Eduardo no estaba seguro de por dónde empezar. «No sé, hay algo aquí. Sentí algo como si alguien estuviera pidiendo ayuda». Las palabras salieron de su boca sin pensar, pero al pronunciarlas se sintió vulnerable, expuesto. «Eso suena a que has tenido un encuentro cercano», dijo el robusto sonriendo. «¿Te imaginas un espíritu atrapado y tú tocando el claxon? Es como una película de terror». La risa de su amigo resonó, pero para Eduardo la situación no era una broma. Había algo mucho más profundo en juego. «¿Y qué harías tú si te encontrases con un fantasma?», preguntó el delgado, su tono ahora más serio. «¿Te atreverías a ayudarlo o a enfrentarlo? Podrías ser el héroe de la historia». El comentario provocó un torbellino en la mente de Eduardo. Por un lado, la idea de ser un héroe era tentadora, pero por otro, la realidad del sufrimiento que había presenciado en la figura lo aterrorizaba. No estaba seguro de qué hacer, de cómo actuar.
Había estado persiguiendo la redención por la muerte de su hermana, pero ahora se encontraba ante un nuevo dilema que desafiaba su entendimiento de la vida y la muerte. «Quizás deberíamos ir a investigar», sugirió el robusto, rompiendo el silencio que se había instalado. «Vamos a ver si encontramos algo. ¿Te apuntas, chaval?». La oferta lo sorprendió. Unos minutos antes había estado solo en la carretera, enfrentando sus propios demonios, y ahora se le ofrecía la oportunidad de descubrir algo más. El miedo y la incertidumbre luchaban dentro de él, pero la curiosidad lo empujaba hacia adelante. «Sí, voy», respondió finalmente, sintiéndose más decidido de lo que había estado en mucho tiempo. La idea de enfrentar el misterio, de descubrir la verdad detrás de la figura que había visto, era más fuerte que su miedo. Mientras los tres se adentraban en la oscuridad de la carretera, Eduardo sintió que el ambiente se tornaba aún más tenso. Había algo en el aire, una sensación de que estaban siendo observados. Las sombras de los árboles parecían moverse, y el murmullo del viento se transformó en un canto lejano, como si el bosque mismo estuviera vivo. «¿Alguna vez has sentido que algo te sigue?», preguntó el delgado, rompiendo el silencio incómodo. «A veces, cuando estoy en lugares oscuros, tengo esa sensación». Eduardo asintió, recordando la figura que había visto. «Sí, lo siento ahora mismo». Su voz era casi un susurro, pero los hombres no parecían darse cuenta del peso que llevaban sobre sus hombros. A medida que avanzaban, las risas y las bromas fueron desvaneciéndose y un aire de seriedad se estableció entre ellos. Cada paso que daban parecía acercarlos no solo a la verdad, sino a un abismo del cual podría ser difícil regresar. Eduardo sabía que había cruzado una línea, que había despertado fuerzas que tal vez no podría controlar. El eco de su claxon resonaba en su mente, y con cada paso que daban, la pregunta se volvía más intensa. ¿Habían desatado algo que nunca deberían haber tocado? El misterio se intensificaba, y Eduardo comprendió que este no era solo un viaje hacia lo desconocido, sino una confrontación con su propio pasado. La búsqueda de respuestas lo había llevado a un camino del que no podía escapar, y las sombras que lo rodeaban parecían susurrar advertencias que no podía ignorar. ¿Qué le esperaba al final de esta oscura travesía? La noche apenas comenzaba, y con ella un destino incierto que lo llevaría a enfrentar sus peores miedos. A medida que Eduardo y los dos hombres avanzaban por la carretera, la atmósfera se volvía más densa. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor y el murmullo del viento se transformaba en un lamento que resonaba en sus oídos. Cada paso que daban era un recordatorio de la figura que había visto, y la sensación de que algo los observaba crecía como una sombra tras ellos. ¿Sabéis lo que dicen de este lugar?, preguntó el robusto, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Dicen que aquí se han perdido muchas personas, desaparecieron sin dejar rastro, como si la tierra se las hubiera tragado. A veces se escucha el llanto de aquellos que no encontraron la paz». Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz de la figura, el susurro de «ayúdame», parecía entrelazarse con las palabras del hombre. ¿Podría haber sido una de esas almas perdidas? Mientras su mente corría en círculos, recordó la noche en que su hermana Valeria había desaparecido. Ella también había estado en un lugar que no debía, un lugar donde las sombras se alzaban y la luz se apagaba. Había sido su culpa. Si tan solo hubiera estado allí para protegerla. «¿Te pasa algo, chaval?», preguntó el delgado, su mirada fija en Eduardo. «Estás más pálido que un fantasma». «No, no es nada», mintió, pero su voz tembló. La conexión entre su dolor y la figura que había visto se hacía cada vez más evidente. ¿Y si la figura no era solo un espíritu perdido, sino algo más personal? Algo que lo conectaba con su propio pasado. Siguieron caminando y la tensión entre ellos creció. Eduardo sentía que la carga de su historia personal se había intensificado con cada paso que daban.
En su mente, la imagen de su hermana se superponía a la de la figura, y la culpa lo ahogaba. ¿Era posible que la figura fuera un eco de su propia pérdida? De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Los tres se detuvieron en seco, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué ha sido eso?, preguntó el robusto, mirando a su alrededor con desconfianza. Eduardo sintió que el aire se volvía frío. «No lo sé», respondió, su voz temblando, «pero parece que viene de allí». Señaló hacia un sendero que se adentraba en el bosque, donde las sombras se espesaban. «Vamos a ver», sugirió el delgado, con un tono que sonaba más desafiante que valiente. Eduardo lo observó, sintiendo una mezcla de admiración y temor. ¿Qué tipo de persona se atrevería a adentrarse en lo desconocido tan fácilmente? Mientras se acercaban al sendero, Eduardo recordó las historias que su hermana solía contar sobre el bosque. Hablaba de seres que se alimentaban del dolor y la tristeza, que se ocultaban en las sombras y susurraban a quienes se aventuraban demasiado lejos. ¿Y si esas historias eran más que simples cuentos? El grito resonó de nuevo, esta vez más cerca, y Eduardo sintió que su mente comenzaba a tambalear. «Esto no es bueno», murmuró. «Deberíamos volver». «¿Y perder la oportunidad de ser héroes?», bromeó el robusto, pero la tensión en su voz era palpable. «No, vamos a averiguar qué está pasando». Con cada paso que daban en el sendero, la oscuridad parecía cerrarse más sobre ellos. Las ramas crujían y el viento aullaba, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndoles. Eduardo sintió una presión creciente en su pecho, un miedo que se mezclaba con la necesidad de descubrir la verdad. Cuando llegaron a un claro, se encontraron con una escena que les heló la sangre. En el centro del claro, iluminado por la pálida luz de la luna, había una figura encadenada a un árbol. Era una mujer, con el cabello deshecho y una mirada de desesperación en sus ojos. «¡Ayúdame!», gritó, su voz resonando con el eco de la desesperación. Eduardo se sintió paralizado por la confusión. La figura era un reflejo de lo que había visto antes, pero ahora era más tangible, más real. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas un susurro. Soy Valeria», respondió la mujer, y Eduardo sintió que su corazón se detenía. Su hermana había estado allí, en el bosque, atrapada en un tormento del que no podía escapar. Pero, ¿era realmente ella? ¿O era solo una manifestación de su culpa? «No, no puede ser», gritó. Recuerdos de su infancia, de risas y juegos, se agolpaban en su mente. Pero la figura, con su mirada suplicante, lo desarmó. «Ayúdame. No puedo salir de aquí, Eduardo. Necesito que me rescates». El robusto y el delgado miraron a Eduardo confundidos y asustados. «¿Qué está pasando?», preguntó el delgado, su voz temblando. «¿Es de verdad?». «No lo sé», respondió Eduardo, sintiendo que la cordura se deslizaba entre sus dedos. «No sé si es un fantasma o si estoy perdiendo la cabeza». La figura de Valeria comenzó a desvanecerse y Eduardo sintió que un grito ahogado brotaba de su garganta. «No, no te vayas». Pero era demasiado tarde. La imagen de su hermana se desvanecía en el aire, llevándose consigo las respuestas que había estado buscando. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó el robusto, mirando a su alrededor como si esperara que el bosque les respondiera. Eduardo se sintió abrumado. La desesperación y la culpa lo inundaron y comenzó a cuestionar su propia sanidad. ¿Era posible que hubiera creado esta ilusión por su dolor? ¿O realmente había algo más oscuro acechando en el bosque? «Debemos seguir buscando», dijo finalmente, aunque su voz sonó vacía. «Si hay una oportunidad de que Valeria esté aquí, no puedo rendirme». El delgado asintió, aunque su rostro reflejaba miedo. «Pero, ¿y si no es ella? ¿Y si es una trampa? Lo averiguaremos», respondió Eduardo, sintiendo que su determinación se encendía nuevamente. La figura de Valeria podía haber sido un engaño,
pero el dolor y la necesidad de redención eran reales. Tenía que seguir adelante, aunque la verdad podría romperlo por completo. Mientras se adentraban más en el bosque, Eduardo sintió que la sombra de su pasado lo seguía, cada vez más cerca. Los gritos de su hermana resonaban en su mente y el eco de su propio claxon parecía retumbar en la oscuridad. Había cruzado un umbral del que no podía regresar, y lo que encontraría al final de este camino podría cambiarlo para siempre. La noche apenas comenzaba, y con ella el verdadero horror de su búsqueda. A medida que Eduardo y los dos hombres se adentraban en el bosque, la atmósfera se volvía aún más opresiva. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y tierra, y el silencio era interrumpido únicamente por el crujir de las ramas bajo sus pies. Eduardo sentía que cada paso lo acercaba más a una verdad que temía descubrir. La imagen de su hermana, o lo que había creído que era ella, seguía persiguiéndolo, atormentando su mente con recuerdos y remordimientos. El robusto, que había permanecido un poco detrás, se adelantó y puso una mano en el hombro de Eduardo. ¿Estás seguro de que quieres seguir? A veces es mejor dejar las cosas en el pasado. Su voz era grave, pero había un destello de preocupación en sus ojos. No puedo dejarlo así, respondió Eduardo, su determinación renovada. Si hay una mínima posibilidad de que Valeria esté aquí, no puedo rendirme. Me debe una respuesta. La rabia y la desesperación le daban fuerzas, pero también lo llevaban al borde de lo que podía soportar. El delgado, que había estado callado, finalmente habló. Es peligroso. Este lugar tiene una energía rara. No es solo el bosque, es lo que hay dentro de él. Sus palabras resonaron en la mente de Eduardo como un eco de advertencia. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de él. Las historias que escuché de niño hablaban de seres que se alimentaban del dolor, de personas que se perdieron en este mismo bosque y nunca regresaron, explicó el delgado, su voz temblando. No sé si deberíamos seguir. Eduardo sintió que una parte de él quería ceder, pero la otra, la que lo había llevado hasta aquí, era más fuerte. No puedo tener miedo, no ahora. Con un movimiento decidido, se adentró aún más en el bosque, guiado por una mezcla de instinto y desesperación. A medida que avanzaban, el paisaje se tornaba más siniestro. Las sombras parecían alargarse y moverse en la penumbra, y el viento murmuraba palabras ininteligibles que solo aumentaban la inquietud de Eduardo. De pronto, un grito desgarrador resonó de nuevo, y esta vez, Eduardo sintió que su corazón se detenía. Era un grito de angustia, un llamado de auxilio que le atravesó el alma. ¡Es ella!, exclamó, corriendo hacia el origen del sonido sin importarle el peligro. ¡Valeria!, llamó, su voz resonando en la oscuridad. Los dos hombres lo siguieron, aunque claramente inseguros. Al llegar a un pequeño claro, se encontraron con una escena que les heló la sangre. En el centro, una figura se retorcía encadenada a un árbol, pero esta vez era diferente. La mujer que veían no era solo una sombra, sino una entidad oscura que parecía alimentarse de la angustia que emanaba de Eduardo. «¡Ayúdame!», gritó la figura, su rostro distorsionado por el sufrimiento. No era Valeria, pero en su desesperación, Eduardo vio reflejado todo su dolor. «No, ¿quién eres?», preguntó, su voz temblando, mientras una ola de confusión lo abrumaba. «Eres un espíritu, una trampa». La figura sonrió, pero era una sonrisa que no ofrecía consuelo. «Soy lo que has creado, Eduardo. Tu culpa, tu miedo, me has traído aquí». Sus palabras eran como cuchillos, cortando la delgada línea entre la realidad y la locura. El robusto, que estaba a su lado, se quedó mirando, sus ojos llenos de terror. «¿Qué significa eso? ¿Es real? ¿Qué está pasando?». Su voz se tornó casi en un grito mientras retrocedía un paso. «Es real y tú lo sabes», dijo la figura, su voz resonando con un eco que llenaba el claro. «Valeria está aquí.
pero no como tú la recuerdas. Está atrapada en tu dolor y solo tú puedes liberarla. Eduardo sintió que su corazón se desgarraba. La figura no era solo un espectro, era la manifestación de su propio tormento. ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo hacer esto!, gritó, sintiéndose impotente ante la revelación. ¿Vas a dejarla sufrir eternamente?, cuestionó la figura, acercándose lentamente. ¿Vas a permitir que tu culpa la consuma? Solo tú tienes el poder de liberarla. Enfréntate a tu miedo, Eduardo. Solo así podrás encontrar la verdad. El delgado, que había permanecido en silencio, ahora parecía haber encontrado su voz. «Es una trampa. No la escuches», gritó, tratando de jalar a Eduardo hacia atrás. «Podría ser un engaño, una forma de atrapar tu alma». Pero la figura había logrado atrapar la atención de Eduardo, quien sintió que su determinación se tambaleaba. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que la desesperación lo consumía. «¿Cómo puedo liberarla?». «Enfréntate a tu dolor», respondió la figura, acercándose aún más. «Reconoce lo que has perdido, acepta tu culpa y podrás romper las cadenas que la mantienen prisionera». La lucha interna de Eduardo se intensificó. Cada recuerdo de su hermana, cada sonrisa, cada lágrima se agolpaba en su mente y sintió que las sombras del bosque se cerraban a su alrededor, tratando de ahogarlo. No puedo soportarlo», murmuró, sintiendo que el peso de su culpa era demasiado. «Debes hacerlo», insistió la figura, extendiendo una mano hacia él. «Es la única manera». El robusto y el delgado lo miraban, sus rostros reflejando una mezcla de temor y preocupación. «Eduardo, no lo hagas», gritó el robusto, tratando de acercarse. «Esto no es real. Debemos irnos». Pero Eduardo estaba atrapado en una lucha entre la razón y la necesidad de redención. «No puedo dejarla así», dijo, su voz más firme. «No puedo dejar que su sufrimiento sea en vano». Brick, con una determinación renovada, dio un paso adelante. «Valeria, lo siento por no haber estado allí, lo siento por no haberte protegido. Te he fallado y no puedo vivir con eso». Cada palabra era un grito de liberación, un intento de romper las cadenas que lo mantenían atado a su culpa. Al pronunciar su nombre, sintió que algo dentro de él se rompía. Las sombras comenzaron a retorcerse y la figura frente a él se desvanecía lentamente, como si el aire se llenara de luz. La conexión entre ellos se hacía más fuerte, y en ese momento Eduardo supo que estaba enfrentándose a su verdad. «Eres libre», murmuró mientras el claro se iluminaba y la figura de su hermana comenzaba a desvanecerse. «Eres libre». Pero justo cuando parecía que todo iba a resolverse, un grito desgarrador resonó en el aire y la figura se detuvo. La oscuridad se aglomeró a su alrededor y Eduardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Algo aún no había terminado. La sombra de su pasado seguía acechando y lo que vendría a continuación podría ser aún más oscuro que lo que había enfrentado hasta ahora. A medida que Eduardo pronunciaba las palabras de liberación, el claro se iluminó con una luz intensa, como si el mismo bosque estuviera respondiendo a su súplica. Las sombras que antes lo rodeaban comenzaron a desvanecerse, pero el alivio fue efímero. Un grito desgarrador resonó en el aire, retumbando en el pecho de todos los presentes. La figura oscura, que había sido un reflejo de su dolor, se detuvo en su camino hacia la luz. Con una mueca de desesperación, pareció aferrarse a la tierra, como si una fuerza invisible intentara retenerla en el mundo de los vivos. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. «¡Valeria!», gritó, extendiendo la mano hacia la luz. Pero algo en su interior le decía que no era tan simple. La figura de su hermana se retorcía, y en su rostro se reflejaba un dolor que iba más allá de la comprensión. La conexión que había sentido un momento antes se tornó en una lucha desesperada entre la vida y la muerte. «¡No!», exclamó el robusto, quien apenas había podido mantenerse en pie, sus ojos fijos en la escena.
Debemos irnos. Esto no es seguro. El delgado, temblando, se aferró a su brazo. Es una trampa, Eduardo. No lo hagas. No puedes salvar lo que ya está perdido. Pero Eduardo se sintió incapaz de retroceder. El grito de la figura resonaba en su mente y con cada instante que pasaba se sentía más abrumado por la culpa y el remordimiento. Si no lo intento, nunca podré perdonarme, murmuró, su voz apenas un susurro. La luz comenzó a parpadear y la figura de Valeria, aunque aún atrapada en su tormento, parecía estar escuchando. «Eduardo, no te vayas», gritó, su voz mezclada con el eco de la desesperación. «No me dejes aquí». Fue entonces cuando la oscuridad se aglomeró de nuevo, más densa y amenazante que antes. El suelo tembló y Eduardo sintió que sus piernas flaqueaban. Las sombras comenzaron a extenderse, buscando atraparlo, como si fueran tentáculos de un monstruo oculto en el bosque. «¡Corre!», gritó el robusto, empujando a Eduardo hacia atrás. «Es un engaño, no puedes quedarte aquí». Pero Eduardo no podía moverse. La figura de Valeria se desvanecía lentamente, y con cada segundo que pasaba, el grito se tornaba más agonizante. No era solo una imagen, era su historia, su dolor y el peso de no haber podido protegerla. «No puedo dejarte», gritó, a punto de romperse por la presión. «Acepta tu dolor, Eduardo», resonó la voz de la figura. «Solo así podrás liberarte». En ese instante comprendió lo que debía hacer. «Lo siento, Valeria», dijo con un hilo de voz. «Lo siento por todo. Te fallé y no puedo cambiarlo, pero siempre te llevaré en mi corazón». Con esas palabras sintió que el peso de su culpa comenzaba a desvanecerse. Las sombras que lo rodeaban se estremecieron y la figura de Valeria, aunque aún atrapada, sonrió por un breve instante. La luz aumentó, iluminando el claro con una intensidad cegadora. Por un segundo, Eduardo sintió que todo se desvanecía a su alrededor. Y cuando la luz estalló, él fue empujado hacia atrás por una fuerza invisible. Cayó al suelo y el bosque estalló en un silencio abrumador. Cuando se levantó, el claro se había transformado. Los árboles parecían más vivos y el aire estaba impregnado de una frescura desconocida. Eduardo miró a su alrededor y vio a los dos hombres, el robusto con su mirada entre asustada y aliviada, y el delgado, que parecía haber perdido el color en su rostro. «¿Qué ha pasado?», preguntó el robusto, su voz temblando. «¿Estás bien?». Eduardo, aunque aún temblando, asintió. Creo que la he liberado», respondió, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Pero al mismo tiempo, el eco de la figura seguía resonando en su mente. Sin embargo, algo no está del todo bien. El delgado miró hacia el bosque, su expresión preocupada. «La energía de este lugar no se siente como antes. Hay algo que hemos dejado atrás». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque había enfrentado su dolor y liberado a Valeria de las cadenas de su culpa, el misterio del bosque permanecía. ¿Qué más había en la oscuridad que aún no habían descubierto? Mientras se alejaban del claro, Eduardo sintió un tirón en su pecho. La liberación no había sido completa. Aún había sombras que acechaban, secretos que saldrían a la luz. ¿Había realmente terminado todo? El robusto lo miró como si pudiera leer sus pensamientos. «¿Vas a volver, verdad?», preguntó con cautela. «¿No puedes dejarlo así?». «No puedo», respondió Eduardo, su voz firme a pesar de la incertidumbre. «Hay más que necesito entender, no solo por mí, sino por ella y por los que vinieron antes». El delgado asintió, aunque aún con reticencia. «Y nosotros te acompañaremos. Si hay algo más que resolver, no lo harás solo». Así, mientras el sol comenzaba a ponerse, dejando un rastro de luz dorada a su paso, los tres hombres se adentraron en el bosque, conscientes de que los ecos de la oscuridad aún les seguirían. Las sombras, aunque disminuidas, aún acechaban,
y el misterio del bosque prometía nuevas revelaciones, desafíos y posiblemente una verdad aún más oscura que la que habían enfrentado. Con cada paso, Eduardo sabía que su viaje apenas comenzaba. La historia de Valeria había encontrado un nuevo curso y con ella un hilo de esperanza que se entrelazaba con el futuro incierto que se extendía ante ellos. A medida que Eduardo y sus compañeros se adentraban en el bosque, el aire se volvía más pesado y la luz del atardecer se tornaba un tenue resplandor. Cada paso resonaba en su interior, como si el bosque mismo lo estuviera absorbiendo. Eduardo sentía una conexión cada vez más intensa con el lugar y un sutil murmullo comenzaba a llenar su mente, un susurro que parecía venir de las profundidades del bosque. ¿Sientes eso?, preguntó el robusto, mirando a su alrededor con inquietud. El delgado asintió, pero el temor en sus ojos era evidente. «Es como si el bosque estuviera vivo», dijo, su voz temblando. Eduardo se detuvo, sintiendo que algo lo llamaba. Era una sensación extraña, como si la esencia de Valeria estuviera entrelazada con el entorno, un eco de su dolor y su liberación. «Debemos seguir», dijo con decisión, sintiendo una fuerza que lo empujaba hacia adelante, hacia un destino desconocido. Mientras caminaban, el murmullo se intensificó, convirtiéndose en un canto envolvente que parecía resonar en sus corazones. Eduardo sintió que su cuerpo vibraba al compás de la melodía y una sensación de paz lo inundó. Era como si el bosque le estuviera ofreciendo un lugar en su tejido, un lugar donde el dolor y la pérdida se transformaban en algo más grande. De repente, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Un portal de luz apareció ante ellos, pulsando con energía. Eduardo, atraído por la luz, se acercó sin pensar, mientras el robusto y el delgado lo miraban con temor. «Eduardo, espera», gritaron, pero sus voces se desvanecieron en el canto del bosque. Al cruzar el umbral de luz, Eduardo sintió que su cuerpo se desvanecía, como si estuviera siendo absorbido por un remolino de energía. Los recuerdos de Valeria, sus risas, su dolor, todo se entrelazaba en un torbellino de emociones. En ese instante, comprendió que no solo había liberado a su hermana, sino que también se estaba convirtiendo en parte de la misma esencia del bosque. «¡No!», gritó, pero su voz se perdió en la corriente de energía. La luz lo envolvió y sintió cómo se fusionaba con el bosque, convirtiéndose en un guardián de sus secretos, un eco de la vida y la muerte. Su forma humana comenzó a desvanecerse, mientras su conciencia se expandía, abarcando cada rincón del lugar. Los recuerdos de Valeria se hicieron más vívidos que nunca, y en un momento de claridad, comprendió su nuevo propósito. Ya no era solo Eduardo, el hermano perdido. Ahora era parte de un ciclo eterno, un vínculo entre los vivos y los que habían partido. La tristeza y la culpa se transformaron en sabiduría y fuerza, y un nuevo canto resonó en su ser. Mientras tanto, el robusto y el delgado, paralizados por el horror, observaron cómo la luz devoraba a su amigo. «¡Eduardo!», gritaron, pero era demasiado tarde. El bosque había reclamado su esencia y en su lugar, una nueva presencia, una manifestación de amor y dolor, tomaba forma entre los árboles. El canto se intensificó, resonando en todo el bosque, como un aviso y una celebración a la vez. Eduardo había encontrado su lugar, pero su viaje apenas comenzaba. Las sombras que antes acechaban, ahora danzaban con la luz, y el bosque, más vivo que nunca, aguardaba nuevas historias que contar. Así, Eduardo se convirtió en parte del fenómeno sobrenatural, un ser de luz y sombra, un protector de aquellos que buscaban redención y paz. Su historia no había terminado. En cambio, se había transformado en un eco eterno, un recordatorio para todos los que cruzaran el umbral. Si disfrutaste de esta historia, no olvides darle me gusta
y suscribirte al canal para más relatos como este. Comparte con tus amigos para que también puedan embarcarse en esta aventura llena de misterio. Déjanos un comentario abajo contándonos tu parte favorita o qué tipo de final te gustaría ver en una historia futura.